En los cielos de Jerusalén se produjo una increíble aparición, la visión de Jesús al frente de un ejército de ángeles. Un acontecimiento tan grandioso que nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Mateo 24:30. Pero lo que más llama la atención no es solo el acontecimiento en sí, sino la reacción de la gente. Muchos se quedan asombrados, creyendo que estamos viendo el cumplimiento de las Escrituras, el comienzo de algo divino. Otros, en cambio, dudan. Se preguntan si esto es realmente una señal de Dios o solo una ilusión creada por fuerzas que quieren engañar al mundo. Esto nos recuerda la advertencia de 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, donde Pablo habla de la manifestación del inicuo con señales y prodigios engañosos para engañar a los que no aman la verdad. Imaginemos por un momento estar allí en Jerusalén y ver con nuestros propios ojos una visión tan extraordinaria. Las calles están llenas de gente mirando al cielo, algunos arrodillados entre lágrimas, otros intentando grabar con sus móviles lo que ven. Pero también hay quienes se cruzan de brazos, escépticos, diciendo que todo esto es solo una coincidencia o incluso una manipulación. Este acontecimiento nos lleva de nuevo al corazón de las profecías. La Biblia es clara cuando habla de señales que precederán a la venida de Jesús. En Apocalipsis 1:7 está escrito: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él». ¿Será este el momento que predijeron los profetas? Al mismo tiempo, tenemos que recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:24, donde nos advierte: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Este es un tiempo de discernimiento, de buscar en la oración y en la palabra de Dios la verdadera interpretación de lo que está sucediendo. Lo llamativo es que este acontecimiento no sucede en cualquier lugar, sino en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para ser el centro de su alianza con el pueblo. Es imposible no recordar Zacarías 14:4, donde está escrito: «En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén». Estamos viendo un atisbo de ese momento. Muchos se preguntan si esta es la verdadera señal de Cristo. ¿Por qué no todos creen? La respuesta puede estar en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ceguera espiritual puede estar impidiendo a muchos ver la verdad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu posición ante este acontecimiento? Vivimos en días que pueden ser el cumplimiento de profecías bíblicas, pero también días en los que se pondrá a prueba la fe de muchos. Lo que está sucediendo en Jerusalén es algo que exige reflexión, oración y búsqueda de respuestas en la palabra de Dios. Mantente atento, porque esto es solo el comienzo de lo que está por venir. Sígueme en cada detalle y juntos exploraremos lo que dicen las Escrituras sobre este evento extraordinario. Después de todo, ¿es esta la señal definitiva del regreso de Jesús o algo que prepara al mundo para la gran tribulación? Busquemos las respuestas en la Biblia. Muchos ven estos eventos como alarmas celestiales que señalan la proximidad de un día profético que se ha esperado durante mucho tiempo, pero que a menudo se pasa por alto. Terremotos, inundaciones, guerras y ahora revelaciones asombrosas en el corazón de la Tierra Santa desafían la noción de mera coincidencia. Para los creyentes, estos no son sucesos aleatorios, sino recordatorios de las profecías bíblicas que hablan del fin de los tiempos, como está escrito en Lucas 21:11.
Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. La Biblia describe grandes apariciones en los cielos como señales gloriosas y notables, especialmente asociadas con el regreso de Jesucristo. En Mateo 24:30, Jesús afirma que todos verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Este evento estará acompañado por ángeles, como se menciona en Mateo 24:31, quienes reunirán a los escogidos de Dios con el sonido de las trompetas celestiales. En el libro de Apocalipsis hay descripciones sorprendentes, como en Apocalipsis 19, 11, 14, donde se muestra a Jesús liderando un ejército celestial que simboliza la victoria y la justicia. También se mencionan señales celestiales como precursoras del día del Señor, como se profetiza en Joel 2:30-31, que habla de sangre, fuego, oscuridad y la luna en sangre. Jerusalén, el centro de la profecía bíblica, es señalada como el lugar de las manifestaciones divinas, lo que refuerza su importancia espiritual. Sin embargo, la Biblia advierte sobre el peligro del engaño en los últimos días. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 10 hay una referencia al anticristo, que realizará señales falsas para engañar. Por lo tanto, no toda aparición celestial será de Dios, y será esencial el discernimiento espiritual. Estos eventos celestiales llevan un mensaje de esperanza y advertencia, llamando a la humanidad a prepararse para el cumplimiento de la profecía y el glorioso regreso de Cristo. Imaginemos el peso de estas señales presionando los corazones de los fieles. Cada noticia de un desastre natural o un conflicto se siente como otra pieza de un rompecabezas divino que encaja en su lugar. Las palabras de Jesús en Mateo 24, 6, 8 resuenan profundamente donde dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto será principio de dolores de parto». Estos sucesos sirven como un llamado a la vigilancia, instando a los creyentes a despertar del letargo espiritual y renovar su compromiso con Cristo. En las calles de Jerusalén, donde una vez resonaron los pasos de Jesús, hay ahora una conmovedora sensación de anticipación. Los fieles recuerdan las palabras del apóstol Pedro en 2 Pedro 3:10, que advierten que el día del Señor vendrá como ladrón. Esta urgencia obliga a muchos a buscar al Señor con renovado fervor, volviendo sus corazones a las promesas de Dios y preparándose para lo que podría ser el capítulo final de la historia humana. Esta anticipación crece con cada día que pasa a medida que los creyentes reflexionan sobre lo que podrían significar estas señales. ¿Podría ser esta la última temporada antes del regreso del Rey de Reyes? ¿Podría ser este el cumplimiento de la visión descrita en Apocalipsis 19, 11, 16, donde Jesús regresa en un caballo blanco liderando los ejércitos del cielo? Estas preguntas pesan mucho en las mentes de quienes están observando y esperando, provocando tanto asombro como reverencia. Pero en medio de esta emoción, también hay un recordatorio aleccionador. Nadie sabe el día exacto ni la hora del regreso de Cristo, como Jesús mismo declaró en Mateo 24:36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta verdad humilla los corazones de los creyentes, recordándoles que permanezcan firmes en la fe y vivan cada día como si fuera su última oportunidad de caminar en obediencia a Dios. Para quienes tienen ojos espirituales para ver y oídos para oír, las señales son inconfundibles. Los cielos y la tierra parecen clamar, señalando la proximidad de un momento divino. Como escribió Pablo en Romanos 13:11, «Ya es hora de que despertéis de vuestro sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos». Estas palabras son un llamado a la acción que insta a cada creyente a vivir con un sentido de urgencia y propósito,
preparando su corazón para el regreso del Salvador. Imagínese estar de pie en las calles de Jerusalén, mirando al cielo y sintiendo el peso de siglos de profecía convergiendo en un solo momento. El pensamiento provoca escalofríos en la columna vertebral, llenando el corazón de reverencia y expectativa. Las señales están por todas partes: guerras, desastres naturales y maravillas celestiales, todas apuntando a una orquestación divina que no se puede ignorar. Jesús viene. El Rey de Reyes se está preparando para regresar, y la tierra misma parece estar gimiendo de anticipación, como se describe en Romanos 8:22. Para los creyentes, estas señales no son motivo de temor, sino de esperanza. Son un recordatorio de la fidelidad de Dios y la promesa de redención. Mientras miramos al cielo y a las Escrituras, aferrémonos a nuestra fe, sabiendo que nuestro Redentor vive y que su regreso está cerca. En las últimas semanas, una ola implacable de desastres aterradores ha sacudido al mundo, dejando a los creyentes y a los escépticos por igual atónitos y temerosos. Entre las regiones más afectadas está España, una tierra famosa por sus impresionantes costas y paisajes vibrantes, ahora reducida a un escenario de devastación inimaginable. Una de las inundaciones más catastróficas en décadas ha asolado la nación, cobrándose al menos 95 vidas y dejando a innumerables familias destrozadas, lidiando con pérdidas que desafían la comprensión. Las calles que antes bullían de vida y risas se han transformado en ríos de lodo que se tragan todo lo que encuentran a su paso: casas, vehículos, negocios y los sueños de quienes los construyeron. Comunidades que resistieron durante generaciones ahora parecen pueblos fantasmas, sembrados de escombros y ecos de lo que alguna vez fue. Esta abrumadora fuerza de la naturaleza ha dejado una cicatriz en los corazones de muchos, un duro recordatorio de lo pequeña que es la humanidad frente al poder indómito de la creación. Cuando las aguas subieron y arrasaron barrios enteros, muchos recordaron las palabras de Jesús en Lucas 21:25, cuando dijo: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y el agitarse del mar». Estas inundaciones parecen clamar, llamando a la humanidad a despertar a la fragilidad de la vida y la urgencia de volver a Dios. Imagínese la escena: familias aferradas a los tejados mientras las aguas se agitan a su alrededor, buscando desesperadamente ser rescatadas. Los voluntarios trabajan incansablemente, arriesgando sus vidas para salvar a los atrapados. Sin embargo, en medio de este caos, hay momentos de unidad y compasión, cuando los extraños se convierten en héroes y las comunidades se unen en una lucha por la supervivencia. Esto trae a la mente el grito del salmista en el Salmo 46:1-2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar. Pero incluso cuando la gente se une para reconstruir, las preguntas persisten. ¿Por qué sucedió esto? ¿Hay un significado mayor detrás de esta devastación? Para quienes recurren a las Escrituras, el mensaje es claro. Desastres como estos nos recuerdan que la tierra misma está gimiendo, como escribió Pablo en Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera de parto, hasta el momento presente. Estos gemidos no son insignificantes. Señalan un mundo que anhela redención y renovación, un mundo que espera el regreso de su Creador. Las aguas de la inundación han retrocedido en algunos lugares, dejando atrás un paisaje de destrucción y desesperación. Las familias lloran la pérdida de seres queridos, mientras que otros revisan los escombros de sus hogares, buscando algo que se pueda salvar. Sin embargo, en medio de este dolor, hay esperanza.
Las iglesias y las organizaciones religiosas han intervenido para proporcionar refugio, alimentos y apoyo emocional. Recuerdan a los afligidos que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la misericordia de Dios perduran. Isaías 41:10 nos tranquiliza. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Para los creyentes, estas inundaciones no son solo un desastre natural, sino una llamada de atención espiritual. Son un recordatorio de que la vida es fugaz y que nuestra esperanza máxima no puede depositarse en las cosas materiales. Jesús mismo advirtió en Mateo 7, 26, 27 sobre los peligros de construir sobre cimientos inestables. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y se derrumbó con gran estruendo. Mientras España comienza el arduo proceso de recuperación, hay una oportunidad para la reflexión y la renovación. Esta catástrofe, por dolorosa que sea, sirve como un llamado a volvernos hacia Dios, a buscar su rostro y a prepararnos para los días que se avecinan. Los signos de los tiempos se están volviendo cada vez más claros, y las palabras de Apocalipsis 22:12 resuenan más fuertes que nunca. Miren, vengo pronto, mi recompensa está conmigo, y pagaré a cada uno según sus obras. Por ahora, las calles de España están llenas de tristeza y determinación, pero para quienes ponen su fe en Dios, hay esperanza de un futuro más brillante. Estas inundaciones pueden haber arrastrado mucho, pero no pueden llevarse las promesas de Dios. Como declaró el salmista en el Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. La pregunta que queda es: ¿escucharemos las advertencias y prepararemos nuestros corazones o seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? Para los creyentes, esta catástrofe suscita preguntas inquietantes que desafían la esencia misma de la fe y la comprensión. ¿Son estas inundaciones simplemente las trágicas consecuencias de la ira de la naturaleza o significan algo mucho mayor? Podrían ser un recordatorio urgente de las advertencias proféticas que se encuentran en textos antiguos, llamando a la humanidad a despertar a una realidad espiritual que muchos han ignorado. Las escenas de caos y destrucción evocan imágenes vívidas que recuerdan las visiones apocalípticas descritas en las Escrituras. En Génesis 7, 17, 24, el diluvio en el tiempo de Noé se describe como un momento en el que las aguas crecientes envolvieron la tierra, un juicio sobre la maldad de la humanidad, pero también un momento de redención divina para aquellos que obedecieron a Dios. Las inundaciones de hoy, si bien no abarcan todo, sirven como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y el poder de las fuerzas que escapan al control humano. Imagínese estar de pie en medio de las consecuencias, donde las casas que antes eran lugares de consuelo y seguridad, ahora están reducidas a escombros y barro. Las familias se aferran unas a otras. Sus ojos buscan esperanza en medio de la desesperación. A muchos les recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24, 37, 39. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estas inundaciones reflejan ese sentimiento, instando a la humanidad a reconocer los signos de los tiempos y prepararse para lo que está por venir. Para quienes luchan con su fe, estos eventos no pueden simplemente desestimarse como sucesos naturales. La gran magnitud de la destrucción y el momento en que ocurren tales desastres llevan a muchos
a preguntarse si están presenciando el cumplimiento de las profecías divinas. En Joel 2:30-31, el profeta habla de señales en los cielos y en la tierra. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Podrían estas inundaciones ser parte de un tapiz más amplio de advertencias destinadas a despertar a un mundo dormido? A medida que las aguas suben y la tierra tiembla, la humanidad se enfrenta a su propia vulnerabilidad. Las cosas de las que tan a menudo dependemos, riquezas, posesiones, incluso la tierra misma bajo nuestros pies, pueden desaparecer en un instante. Esto nos recuerda la sabiduría de Eclesiastés 1:2. Vanidad, vanidad, dice el predicador. Absolutamente vanidad. Todo es vanidad. Sin un fundamento en Dios, las actividades de la vida pueden parecer fugaces y frágiles, especialmente ante un poder tan abrumador. En medio de todo esto, sin embargo, hay un mensaje de esperanza para quienes deciden verlo. Catástrofes como estas, aunque devastadoras, pueden servir como puntos de inflexión. Nos recuerdan nuestra necesidad de algo más grande que nosotros mismos, una fuente de fortaleza y seguridad que ninguna inundación pueda arrebatar. Isaías 43:2 ofrece una promesa reconfortante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Mientras el caos se desata, algunos recurren a la oración en busca de respuestas y orientación. Otros, que luchan contra la incredulidad, se sienten atraídos por las historias de antaño, donde desastres similares no fueron meros actos de la naturaleza, sino intervenciones divinas con un propósito. Me vienen a la mente las palabras de Amós 4:6-9, donde Dios recuerda a su pueblo las calamidades enviadas para que vuelvan sus corazones a Él. Os di estómagos vacíos en todas las ciudades y falta de pan en todos los pueblos, pero no os volvisteis a mí. Para quienes tienen ojos para ver, estas inundaciones no son solo un acontecimiento físico, sino espiritual, un llamado a volver al Creador. Es un momento de reflexión y evaluar las prioridades de la vida. Una oportunidad para reconstruir no solo hogares y comunidades, sino también la fe y las relaciones con Dios. Como nos recuerda el Salmo 46:10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra». En momentos como estos se pone de manifiesto la fragilidad de la vida, pero también la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable de la fe que se hace. Hay un destello de la gracia de Dios en acción. Estas inundaciones pueden haber arrasado con mucho, pero también dejan tras de sí una oportunidad, la de volver a Dios, buscar su presencia y encontrar esperanza en sus promesas. En última instancia, estos acontecimientos nos recuerdan la urgencia de prepararnos para lo que nos espera. No saben cuándo llegará ese momento. 13:33. Las señales están por todas partes, llamándonos a despertar, a acercarnos a Dios y a vivir cada día con la comprensión de que este mundo no es nuestro hogar definitivo. La pregunta sigue siendo: ¿escucharemos el llamado o dejaremos que estas advertencias pasen desapercibidas y sin preparación? Jerusalén, la ciudad antigua y venerada, ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en los corazones de los creyentes y en el desarrollo de las profecías sagradas. Para millones de personas en todo el mundo, no es simplemente un punto en un mapa, sino el escenario elegido donde se revela la gloria de Dios, se cumplen sus promesas y salen a la luz los misterios de la eternidad. Es una ciudad donde el pasado, el presente y el futuro parecen entrelazarse, llevando dentro de sus calles y muros la esencia de las narrativas espirituales más profundas de la historia humana. Desde la época de Abraham, cuando Dios prometió que a través de sus descendientes todas las naciones de la tierra serían bendecidas, Génesis 12:3,
hasta las profecías de la venida del Mesías, Jerusalén ha sido el punto focal de la intervención divina. Jesús mismo habló de la ciudad como el lugar donde cumpliría su misión, al afirmar en Lucas 13:34, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Sus tristes palabras reflejaban el anhelo de que la ciudad aceptara su llamado. Ahora, en la actualidad, Jerusalén sigue siendo una ciudad de intenso significado espiritual, y con recientes avistamientos inusuales que proyectan su sombra sobre este suelo sagrado, los fieles se sienten nuevamente conmovidos. ¿Podrían ser estos eventos un anticipo del cumplimiento de las profecías que han esperado su momento señalado desde el principio de la creación? En Zacarías 12:2-3, Dios habla de la ciudad en los últimos días diciendo: «Voy a hacer de Jerusalén una copa que haga tambalear a todos los pueblos de alrededor. Judá será sitiada al igual que Jerusalén». Estas palabras sugieren que Jerusalén desempeñará un papel fundamental en el fin de los tiempos, un tiempo en el que la atención del mundo se centrará una vez más en esta ciudad santa. A medida que aparecen avistamientos extraños e inesperados en los cielos sobre Jerusalén, muchos creyentes se preguntan si estas son señales que apuntan a un momento profético que se acerca. ¿Podría ser que las antiguas profecías se estén cumpliendo ante nuestros ojos? En Mateo 24:30, Jesús habló de un tiempo en el que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos los pueblos de la tierra lamentarán. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Podrían estas señales en los cielos ser parte de esa promesa? Durante siglos, la Jerusalén ha sido el símbolo de la esperanza de Dios y la intervención divina. Y es aquí donde se desarrollarán sus planes finales de redención. En Apocalipsis 21:2, el apóstol Juan describe una visión de la Nueva Jerusalén, diciendo: «Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo». Esta imagen habla del cumplimiento final del plan de Dios, donde Jerusalén no solo será una ciudad física, sino un faro espiritual del reino de Dios, donde su presencia morará para siempre. A medida que las señales se hacen más fuertes, la pregunta en muchos corazones es si estos sucesos inusuales son meras coincidencias o parte de una narrativa divina más grande. Podría ser que estemos presenciando el comienzo del capítulo final en la historia de Jerusalén, como se predijo en las Escrituras. Aquellos que creen en las promesas de Dios pueden animarse, sabiendo que en medio de la incertidumbre, la ciudad de Jerusalén sigue siendo central para el plan redentor de Dios. En este momento de mayor anticipación, es crucial que los fieles se mantengan vigilantes, como advierte la Biblia en Mateo 25:13. Por tanto, estén atentos, porque no saben el día ni la hora. Así como los profetas hablaron de un momento en el que el Señor regresaría a Jerusalén, también debemos permanecer alertas a las señales que señalan su venida. Los fieles están llamados a preparar sus corazones si estas señales están sucediendo, sino qué haremos en respuesta a ellas. ¿Estaremos listos cuando el Señor llame a su pueblo a casa? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora los ojos del mundo están nuevamente fijos en Jerusalén, la ciudad que desempeñará un papel central en el cumplimiento del plan eterno de Dios. En el libro de Joel, encontramos una profecía en el cielo y en la tierra que habla de un tiempo en el que los cielos y la tierra mostrarán el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Joel 2:30-31. Estas palabras, aunque pronunciadas hace siglos, resuenan poderosamente en nuestra época actual, ya que los acontecimientos globales parecen hacer eco de esta antigua promesa.
Fenómenos inusuales e inexplicables en los cielos atraen nuestra mirada hacia arriba, lo que nos hace preguntarnos si, de hecho, estamos viviendo en los días en que las profecías que habían estado latentes durante mucho tiempo están comenzando a despertar. Cuando consideramos las imágenes de sangre, fuego y humo, es difícil no sentir una sensación de asombro y temor, como si la tierra misma, el sol estuviera respondiendo al cumplimiento y la luna que se vuelve sangre del plan divino imágenes de convulsión cósmica, acontecimientos que señalan la llegada cercana de algo a la vez imponente y aterrador. ¿Podrían ser estas señales una advertencia de que estamos en la cúspide del día grande y terrible del Señor, el tiempo predicho cuando el juicio de Dios será revelado al mundo? En los últimos años, el mundo ha sido testigo de extraños sucesos en el cielo, fenómenos inexplicables que parecen alinearse con estas palabras muy proféticas. Eclipses, lunas rojas inusuales y luces extrañas en los cielos pueden desestimar estos eventos como meras coincidencias o sucesos naturales, pero para quienes entienden las Escrituras, sirven como poderosos recordatorios de que lo divino está obrando de maneras que tal vez no comprendamos del todo. En Hechos 2, 19, 20, el apóstol Pedro cita esta profecía de Joel, aplicándola a los acontecimientos de Pentecostés y a los últimos días. Y daré prodigios arriba en el cielo, en tinieblas, y señales abajo en la tierra, sangre, antes que venga el día grande y columnas del Señor. Esta conexión entre las señales en los cielos y la venida del Señor es inconfundible. Nos recuerda que vivimos en una época de gran importancia espiritual, en la que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural parece desdibujarse. Al observar cómo se desarrolla el mundo a nuestro alrededor, los desastres naturales, es difícil ignorar la creciente sensación de anticipación. Son solo algunas de las señales que parecen confirmar que nos estamos acercando al cumplimiento de las profecías escritas hace mucho tiempo. En Lucas 21, 25, 26, el propio Jesús habló de señales similares, diciendo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y confundidas por el bramido y la agitación del mar, preocupados por lo que vendrá sobre la tierra, porque los cuerpos celestes serán sacudidos». ¿Podrían los extraños fenómenos en el cielo ser un anticipo del gran y glorioso día que está por venir? Lo que está claro en las Escrituras es que no se deben ignorar